En las últimas horas se cumplieron 7 meses de la asunción de Alberto Fernández, que parece muy lejano, pero no lo es. Son pocos meses, pero han pasado muchas cosas en la Argentina y en el mundo, ¿no? Para hablar de este tema y de los temas que se fueron dando en estos últimos meses, estamos en comunicación con el diputado nacional del Frente de Todos, Leopoldo Moró. Leopoldo, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bien, un gusto en escucharlo. Han pasado muchas cosas, ¿no? Se están cumpliendo 7 meses del mandato de Alberto Fernández y si uno piensa estos 7 meses, ¿cómo lo tendré que pensar? Bueno, como uno de los momentos más difíciles que le ha tocado vivir a la sociedad argentina. En primer lugar, por razones propias, es decir, que tienen que ver con los 4 años que antecedieron al triunfo de Alberto Fernández y que han sido catastróficos para la Argentina, en todo sentido, desde el punto de vista de la actividad productiva que quedó prácticamente paralizada, desde el punto de vista de la realidad social que nos dejó un país absolutamente sumido en la pobreza y en una caída brutal de los ingresos de los argentinos, Ujú. y también no podemos dejar de lado lo que ha significado y todavía significa la tremenda deuda externa que está en vías de resolverse, pero que está llevando un esfuerzo enorme, porque la verdad es que es un condicionante muy fuerte. Y a eso hay que agregarle factores externos, como significó básicamente Ujú. la aparición de esta pandemia, que fue un verdadero masazo, no solo para la Argentina desde ya, sino para el mundo. Pero la Argentina, obviamente, a pesar de que sanitariamente es el país que mejor ha enfrentado esta pandemia, eh, desde el punto de vista económico, por supuesto, no escapa a la regla general de una caída eh, persistente de la actividad en todo el planeta. Ujú. La gran pregunta es cómo enfocarse tanto en la pandemia como en los problemas que ya tiene la Argentina desde antes. ¿Cómo hacer para que no se convierta en un problema mayor? Bueno, en los primeros 2 o 3 meses de la gestión de Alberto Fernández habíamos empezado de a poco, por supuesto, a generar condiciones de mayor solvencia para los sectores de menores recursos, con el congelamiento de tarifas de servicios públicos, agua, electricidad, gas. Se había empezado a generar cierto grado de reacción en el consumo, que se vio, por ejemplo, bueno, específicamente en Mar del Plata y en otros lugares, Ujú. en Sí. diciembre, enero, febrero. No digo con esto que estábamos ya decididamente saliendo de la crisis, pero había empezado a generarse algún grado de optimismo, de mayor cantidad de argentinos volcados a consumir, hasta que, bueno, reitero, se abate sobre la Argentina y sobre el planeta esta situación impensada e inesperada, que genera una enorme incertidumbre. De todas maneras, yo creo y quiero ser optimista, pero no por voluntarismo, Mm. sino porque pienso que efectivamente eh, el músculo que el Estado ha tenido para responder a esto, sanitariamente, reitero, e incluso desde el punto de vista económico, en el medio del desastre, en el sentido de decir, bueno, hemos tratado de llegar a todos los sectores de la sociedad, no solamente a los más vulnerables, Ujú. con el IFE, con moratorias que han salido. En los próximos días se ingresa al Congreso una moratoria amplísima, la más amplia de la historia argentina, Ujú. que va a abarcar no solamente a las pequeñas y medianas empresas, sino también a las grandes empresas, a los comerciantes, a las personas físicas, a los monotributistas, porque es obvio que la gente tiene que tener el alivio de poder pagar sus obligaciones tributarias en cuotas y a largo plazo. Bueno, se está haciendo todo lo posible, digamos. Se pagan salarios de empresas privadas. El Estado está pagando el 50% de los Ujú. salarios de las empresas privadas. También otro hecho inédito en la historia argentina. En ninguna crisis anterior ocurrió esto. Pero Ujú. bueno, es un esfuerzo gigantesco el que está haciendo el Estado. Y mientras tanto, a la vez tiene que equipar el sistema de salud, etcétera, para atajar la posibilidad de que un pico
se lleve muchas vidas de argentinos. Ujú. No hay duda que el rol del Estado ha sido muy importante en estos meses, pero a la hora de hablar de ayuda estamos hablando de recursos económicos. ¿Cree que los sectores que le fue bien durante los últimos años en la Argentina o que le va siempre bien, están dispuestos a apoyar en este momento tan difícil? Es difícil sacar una conclusión porque siempre uno puede caer en el pecado de la generalización. Yo creo que hay algunos sectores o algunos empresarios en particular que estarían dispuestos a poner el hombro, pero lo cierto es que los grupos económicos más concentrados, que efectivamente fueron los que más ganancias obtuvieron porque tenían sus tarifas dolarizadas, como es el caso de las empresas de servicios públicos o como es el caso de los grandes grupos exportadores de la Argentina, etcétera, están mostrando una actitud, digamos, muy egoísta, por llamarla de alguna manera. Por eso el Congreso va a tratar y va a abordar un impuesto a las grandes fortunas, que no son más de 12.000 personas en la Argentina, o sea, de aquellos que tienen patrimonios superiores a 200 millones de pesos, 300 millones de pesos. Con lo cual podríamos aliviar, no resolver, pero aliviar en buena medida el esfuerzo fiscal que ha hecho el Estado para atender a los sectores que están en una situación muy crítica en este momento. Calculamos que podríamos recaudar entre 3.500, 4.000 millones de dólares que vendrían a compensar lo que, en parte, lo que el Estado ya tuvo que desembolsar para atender la situación de crisis de la economía argentina. ¿Estamos hablando de un aporte por única vez o de un impuesto que quedaría en el tiempo? No, pues hoy por hoy estamos hablando de un impuesto, o mejor dicho, de un aporte por única vez. Ahora, lo que sí es cierto es que todos estos temas, después de la pandemia, también abren una nueva agenda en la Argentina y en el planeta, que es, por ejemplo, la necesidad en nuestro país de una reforma tributaria. Nosotros tenemos un sistema tributario muy regresivo. ¿Por qué? Porque los sectores de menores recursos terminan pagando en términos porcentuales lo mismo que aquellos que tienen o exhiben grandes fortunas. El caso más emblemático es el IVA. Pero digo, hoy por hoy estamos hablando de un aporte extraordinario. Habrá que ver después en una reforma tributaria cómo se reparten las cargas del esfuerzo que los argentinos vamos a tener que hacer para salir de esta crisis. Y otro tema que obviamente va a influir y mucho en la economía del futuro relativamente inmediato es cómo termina de resolverse el tema de la deuda externa. Claro. Porque ahí la Argentina enfrenta la necesidad de ahorrar muchos recursos en el pago de capitales e intereses de esa descomunal, brutal e irracional deuda externa, que significó que los argentinos nos endeudáramos solo para facilitar que un grupo de vivos se llevaran 86.000 millones de dólares del país en 4 años. Bueno, eso va a influir mucho en el desenvolvimiento y la dinámica de la economía argentina. Recién hablaba de la fuga de capitales, de este grupo de vivos, como usted lo llamó. ¿Qué pasa con la justicia en este momento, con aquellas figuras que tuvieron que ver con esa sangría económica que ha tenido el país? Todos sabemos que el Poder Judicial en Argentina, en general, es un poder que ha venido acompañando casi siempre, sobre todo cuando se trata de decisiones que tienen que ver con la economía, a los intereses de los grupos más concentrados de la economía argentina, y tienen una mirada muy subjetiva cuando se trata de impartir justicia en ese sentido. Pero de todas maneras, aún con todas las dificultades que esto presenta, por lo pronto ya se han abierto algunas ventanas que permiten alentar la expectativa de que quienes han tenido algunas responsabilidades en este saqueo de la Argentina tengan que afrontar esa responsabilidad que tuvieron. Por lo pronto, bueno, hay una investigación abierta y en marcha respecto precisamente a lo que sucedió con el Banco Nación y con Vicentín,
¿Por qué subrayo esto? Bueno, porque en realidad en vez de salir con banderas a defender a Vicentín, los argentinos tendríamos que salir con banderas en todo el país a defender el Banco Nación, porque lo han estafado en 300 millones de dólares. Y eso no es solamente una estafa que benefició a un grupo muy pequeñito de directivos de Vicentín. Es sobre todo una estafa que ha repercutido en la propia estructura del banco, que se ha descapitalizado, y son 300 millones de dólares menos de capacidad prestable que hoy podrían estar teniendo, por ejemplo, los pequeños y medianos productores agropecuarios. Porque el Banco Nación es uno de los bancos, junto con el Provincia, que más financia el sector agropecuario. Pero bueno, el tema cultural en Argentina y la influencia de los grandes medios de comunicación ha sido tan malsano que hace que mucha gente, en vez de defender al Banco Nación, que es el que le presta al sector agropecuario, defienda a los estafadores que además de dejar al Banco Nación en una situación muy crítica, estafaron a 1.900 productores agropecuarios, a cooperativas, etcétera. Bueno, pero por lo pronto hoy ya la justicia en ese sentido ha avanzado rápidamente, y también en otros planos. Yo creo que de a poco, por ejemplo, el caso del gran negociado que se hizo, ahí ya hay imputados, el gran negociado que se hizo con las autopistas, que le significaron al Estado argentino 750 millones de dólares de pérdida, que fueron a parar al bolsillo por partes iguales de una empresa española y sus socios de la empresa macrista SOCMA. Y así poco a poco vamos a ir avanzando, porque la democracia es incompatible con la impunidad. Lo mismo va a ocurrir, como está ocurriendo, con todo este fenomenal y descomunal aparato de espionaje que se montó, de espionaje ilegal, persecución, extorsión, etcétera, etcétera, que es el más grande de la historia democrática de la Argentina, dejando de lado obviamente las dictaduras militares. No puede ni debe quedar impune. No, de ninguna manera, porque le ha producido un gran daño a la sociedad argentina. En primer lugar, porque no puede ser que el Estado se meta en la vida privada de la gente. La democracia no vino a quedarse desde 83 en adelante para siempre, para ser una democracia rehén de una mafia que trata de controlar a quienes disienten con el gobierno de turno. Eso no puede ocurrir en democracia. La democracia, reitero, no puede ser no puede ser rehén de las mafias. Y en segundo lugar, porque ha sido muy grave, porque en muchos casos derivó, por ejemplo, en prisiones injustas, gente que se vio amenazada en su intimidad, gente que fue extorsionada. Se fabricaron desde ese lugar testigos falsos para causas judiciales inventadas o supuestos arrepentidos. Y todo esto con un compromiso muy fuerte del expresidente de la Nación, que permitió que esto ocurriera, alentó que esto ocurriera, porque era una forma de hacer política del PRO. El PRO no solamente arruinó la economía argentina, sino que arruinó las instituciones de la Argentina. Ha sido lejos el peor gobierno de la democracia del 83 en adelante. Estas semanas el expresidente Mauricio Macri nuevamente volvió a estar en los medios de comunicación con algunas declaraciones diciendo que van a estar para señalar lo que haga mal el gobierno y para defender la República. ¿Qué opina de esta nueva aparición de Macri? Ojalá estuviera nada más que para señalar lo que puede hacer mal el gobierno o los errores que eventualmente el gobierno puede cometer, porque eso es parte del juego de la democracia, eso está bien. El problema es que están en una actitud de desestabilización. No todos, vuelvo a repetir, tampoco voy a pecar de injusto con aquellos que, por ejemplo, están gobernando, representación de Cambiemos, y actúan con responsabilidad de cara, por ejemplo, a la pandemia. Pero hay otros que actúan de una manera absolutamente irresponsable, que alientan comportamientos antisociales, anticuarentena, que dicen una sarta de estupideces que no tienen nada que ver con la realidad científica. Y además, bueno, el otro día ese comunicado desgraciado, repudiable que sacaron, no demuestra que estén trabajando para la disidencia democrática.
me parece que en muchos casos están trabajando para la inestabilidad, para generar condiciones de desestabilización. Lo que pasa es que les cuesta mucho, sobre todo a algunos dirigentes que se dejan llevar mucho de las narices por los grandes medios de comunicación concentrados, que hoy es la verdadera oposición. Acá no hay que engañarse, la oposición no es Cambiemos, la oposición es Clarín. El problema es que hay dirigentes de Cambiemos que se dejan llevar por esos intereses. Entonces dejan de lado la política entendida como necesidad de convivir, etcétera, y entran en la provocación, en la guerra de guerrillas, y entonces, bueno, ahí hay una puja dentro de Cambiemos. O se hace política o se trabaja para estos grupos concentrados de la economía que se expresan con los medios de comunicación, que ya no hacen periodismo, sino que son actores políticos. Usted recién nombró a los anticuarentena. ¿Qué reflejan los anticuarentena cuando tienen presencia como la de este jueves con marchas y presencia en diferentes partes de la Argentina o en otros momentos? A ver, son producto del odio. Digo, el problema que hay aquí es que se ha sembrado mucho odio, porque no hay otra herramienta para hacer política por parte de estos grupos que quieren preservar sus intereses minoritarios o sus privilegios. Ha sido una constante de la historia argentina, en realidad, ¿no? Siempre los sectores antinacionales, los sectores que no quieren una sociedad equilibrada, han usado el odio y lo han que se ha expresado de distintas maneras. Ha habido odios más brutales, menos brutales. Cuando no toleraban el triunfo del radicalismo, lo metieron preso a Irigoyen a los 70 años o a los 80, lo llevaron a la isla Martín García. En el año 30 no había más que leña, bueno, terminó con una congestión pulmonar y se murió. Tenían las cárceles del sur de Tierra del Fuego llenas de dirigentes radicales. Después vino el golpe del 55, después vino el golpe contra Ilia, después vino, bueno, que eso me podría pasar toda la tarde nombrando o señalando manifestaciones de odio. Y bueno, acá se vuelven a replicar. Han armado un partido que solo funciona si el odio se esparce en la sociedad. Y en eso son acompañados, reitero, por estos grandes medios de comunicación, y me parece que eso es el principal obstáculo que hoy tiene la Argentina para avanzar y desarrollarse como sociedad. Sin duda es un gran problema que haya una parte de la sociedad que piense y actúe en función del odio, ¿no? ¿Cómo se hace para restringir ese odio, para bajar esos niveles de odio que puede haber en la Argentina? Y es una tarea, yo te diría que es la tarea más compleja que hoy tenemos por delante los argentinos. Muchos me van a decir, y con mucha razón, lo más complejo es reactivar la economía, lo más complejo, y es cierto, pero en términos políticos, culturales, institucionales, lo más complejo es eso, cómo erradicar esos mensajes de odio. ¿Por qué? Porque si esos mensajes de odio no se erradican, la sociedad se destruye, se autodestruye. Inexorablemente, no hay sociedad que pueda avanzar sobre ese escenario del odio. Y eso tiene mucho que ver con la construcción del sentido común. Y esa construcción del sentido común es la que nos lleva a una batalla cultural donde de un lado estamos aquellos que queremos una sociedad integrada, una sociedad respetuosa de reglas democráticas, una sociedad con disensos, pero con un consenso básico que sea, aceptar las reglas de juego del Estado de Derecho, y del otro lado estos odiadores que no tienen límite de ninguna naturaleza, de ninguna, al punto tal de que algunos de ellos terminan siendo víctimas de su propio odio, como este pobre hombre que iba a estas marchas como la que hoy se repitió en el Obelisco, contra la cuarentena, y terminó muerto por el coronavirus. Es decir, es una cosa, pero es una desgracia que tenemos hoy en Latinoamérica. Acá no se nota tanto porque ganamos la elección en octubre nosotros, entonces hay un gobierno
que se comporta con racionalidad, pero vos fíjate lo que pasa, por ejemplo, en Brasil. Es una cosa espantosa, hay 1,5 millones de personas contagiadas y el presidente de una nación de 200 millones de habitantes, de la más grande de América Latina, que tiene límites con todos los países de América Latina, es un irresponsable, marca cañón. Es increíble que ese tipo sea presidente de un país como Brasil. Pero bueno, es lo que traen las derechas o la presidenta de Bolivia. Claro. Bolivia hoy es un drama, se cuentan de a cientos y de a miles los muertos. Bueno, pero son las expresiones de la derecha. En todos los casos es lo mismo. Es el odio. Bolsonaro es el odio. Esta mujer en Bolivia es el odio y el revanchismo. Leopoldo, ¿cómo imagina el camino de acá a fin de año? A ver, va a persistir la incertidumbre de aquello que nosotros, me refiero a los argentinos, ni tanto del gobierno como de la oposición, no podemos resolver por nosotros mismos, que es cómo va a resolverse el tema de la pandemia. A pesar de los esfuerzos que se han hecho en la Argentina, que son extraordinarios, incluso desde el punto de vista científico, la Argentina está haciendo esfuerzos extraordinarios. Yo siempre pienso, si no se hubiera suprimido el Ministerio de Salud, si no le hubieran bajado partidas al Malbrán, si no se hubiera deteriorado el CONICET, etcétera, hoy la Argentina probablemente estaría aún mucho mejor sanitariamente y hasta te diría que contribuyendo en el mundo a poder resolver algunos problemas. Vos fíjate que en el medio de este desastre hemos logrado volver a ser un país libre de sarampión en 6 meses. Sí. Porque el gobierno de Macri nos había vuelto a llevar al sarampión. Había desaparecido, éramos país libre de sarampión. Bueno, el gobierno de Macri, por supuesto que entre tantos otros desastres nos había llevado a ese escenario. Y a pesar de que estamos en la pandemia, en 6 meses el país ha vuelto a ser la Argentina, país libre de sarampión. Digo, tenemos potenciales extraordinarios, ahora con recursos limitados, pero potenciales extraordinarios. Yo creo que, pero bueno, lo que no podemos es fabricar la vacuna, no ha aparecido un retroviral, un remedio, ahí hay una gran incertidumbre. Ahora, yo creo que en el marco de esta situación, si se resuelve el problema de la deuda externa, que no es una cuestión menor, para nada menor, es casi del nudo gordiano que tenemos que resolver. Y si se dan condiciones como para que podamos poner en marcha el proceso productivo, etcétera, yo creo que vamos a arrancar fuerte. Estoy absolutamente convencido que vamos a arrancar fuerte. ¿Fuerte qué significa? Que vamos a poder tener un gran impulso rápidamente apenas podamos sobrepasar esta crisis. ¿Por qué? Primero, porque hemos sido el país menos golpeado desde el punto de vista de sanitario. Segundo, porque el bicho que mata gente en la Argentina ha matado desgraciadamente 1.700 compatriotas hasta ahora, pero no lo que mató en otros países del mundo, no mata las máquinas. El bicho no mata las cosechadoras, no mata las máquinas de las fábricas, eso está intacto, parado pero intacto. Por eso es importante salvar al pueblo de esta situación, porque son los que tienen que ir el día de mañana a operar esa máquina, poner en marcha ese tractor, poner en marcha el torno, reabrir la persiana del comercio, etcétera. Eso está intacto, físicamente intacto. Y el Estado está aprendiendo, y el pueblo está entendiendo que el Estado es importante, cómo coadyuvar al financiamiento de las actividades privadas para poderles dar el aire que pueda significar poner en marcha la economía argentina. Si ahorramos las divisas que tenemos que ahorrar en el pago de la deuda externa, en materia de pago de capital y intereses, con un mundo ávido de alimentos, como va a ocurrir precisamente por la pandemia internacional, etcétera, yo creo que la Argentina está en condiciones de arrancar. Pero reitero, vuelvo a lo mismo, para eso tenemos que erradicar el odio, dejar de lado y en el camino aquellos que nos están todo el día provocando para que no seamos un país serio, un país de desarrollo, un país con equilibrio social. Leopoldo, le agradecemos como siempre, un abrazo grande, que siga bien. Gracias a ustedes.